Hola amigos, muy buenas tardes. Soy Carlos Larraqui y el día de hoy quiero presentarles un video del parlamentario de la Comisión Europea, Jorge Buxadé, un miembro del Vox, del partido Vox español, de la zona de Cataluña, de la región de Cataluña. En este video, el señor Buxadé, muy claramente, como siempre, como es su estilo, y como nos tiene acostumbrados, expresa cómo es cercenada la libertad de prensa. Él habla sobre la libertad de prensa, si bien él no es el principal expositor, pero da una clase magistral sobre el tema libertad de prensa, sobre el tema libertad de expresión, sobre libertades en general que son cercenadas por los medios, que son cercenadas por los gobiernos, que son cercenadas de una manera más sutil de la que se hacía antiguamente. Hoy las prohibiciones o los acallamientos o las prohibiciones de determinadas noticias son hechas a través de algoritmos en las redes sociales que no vemos, que no podemos detectar, son volteadas por contranoticias que hablan de fake news, de teorías conspirativas y demás, y cómo acciona la izquierda en este sentido, cómo manejan determinados sectores de la política, cómo manejan la información y cómo la amasan a gusto para sus beneficios personales y para su propaganda internacional. Quiero que vean este video, es un tema muy delicado y que nos puede llevar a problemas mucho mayores. En todo el mundo estamos viendo este tipo de manipulaciones y es importante que tomemos conciencia porque de esto dependen las libertades de los ciudadanos de todo el mundo. Les presento el video y cada quien saque sus propias conclusiones. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, por supuesto, gracias a todos los que habéis venido desde diversos países de Europa a esta convocatoria del ECR Party. También, por supuesto, agradecer a todos nuestros colegas que están aquí. Por supuesto, a Antonio Giordano, el secretario general del partido, y a todo el equipo de organización del ECR Party. Hemos cerrado un año 2023 en el que hemos tenido más actividad política que nunca, con más miembros que nunca, y, por supuesto, listos para ser la primera fuerza política conservadora en las próximas elecciones en junio de 2024. Estamos aquí para hablar de libertad de prensa y yo propiamente no voy a hablar mucho de la libertad de prensa porque luego existen otros paneles donde se va a desarrollar. Sí me gustaría hacer una reflexión, y es que la libertad de prensa es solo una parte muy pequeña de algo que es más importante, que es la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Conceptos respecto de los cuales hasta hace quizá 30 o 40 años nadie se oponía o que no tenían diferentes interpretaciones. Hoy en día, políticos de uno y de otro lado invocan la libertad de expresión como un arma arrojadiza contra los políticos del otro lado. Y el ejemplo lo estamos viviendo ahora en Polonia, pero lo hemos vivido en cualquiera de nuestras naciones. Esa libertad de pensamiento ideológica junto a una justicia independiente eran los dos pilares de una democracia sana. El Tribunal Constitucional español, cuando hacía bien sus cosas, en unas sentencias del año 80 y 81 dijo que en realidad solo hay dos derechos fundamentales: el derecho a la vida y la libertad de pensamiento. Porque el derecho a la vida es el presupuesto físico de poder ejercer derechos. Si no vivo, no puedo ejercer derechos. Y la libertad de pensamiento es el presupuesto espiritual para cualquier otro que se quiera ejercer, desde la expresión, la prensa, la libertad religiosa. La libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia, un derecho fundamental que garantiza a cada individuo la posibilidad de expresar sus ideas y opiniones sin temor a represalias. Su límite siempre ha sido la verdad, que es una palabra hoy en día casi contrarrevolucionaria. La verdad. Y el respeto a otros derechos igualmente dignos de protección, por supuesto, como serían las creencias religiosas, la intimidad de una persona o el derecho al honor, otra palabra que ha desaparecido de nuestro vocabulario, el derecho al honor. Ahora vemos este principio se ve desafiado en todos los ámbitos y siempre en la misma dirección, ejecutado por los mismos. Se puede calumniar a políticos si son conservadores, se puede atacar las creencias religiosas si son cristianas. Si no son políticos conservadores, si no son creencias
cristianas, entonces no se puede atacar al enemigo. Hemos visto aquí informes en el Parlamento Europeo afirmar que la falta de restricciones puede ser mayor amenaza para la democracia que un exceso de regulación. Es exactamente lo contrario de lo que nosotros defendemos. Si por algunos fuera, Dante no hubiera escrito hoy la Divina Comedia, ni, por supuesto, Miguel Ángel hubiese dibujado los frescos de la Capilla Sixtina. Hubiera aparecido un verificador de noticias que hubiera dicho que eso es un bulo. Los enemigos de la libertad de expresión son tres, fundamentalmente: la violencia física, la censura directa en los medios y la ausencia de prensa libre. Respecto de la violencia física, sí que me gustaría hacer una mención. Hace 2 meses, el 9 de noviembre, Alejo Vidal Quadras, ex vicepresidente del Parlamento Europeo, fundador de nuestro partido, Vox, sufrió un intento de asesinato en plenas calles de Madrid. Esa noticia fue radical y brutalmente silenciada por la mayoría de los medios de comunicación en España y en Bruselas. También periodistas fueron asesinados por la banda terrorista y separatista ETA durante años. Y periodistas fueron acusados de forma violenta en los procesos golpistas de Cataluña en octubre de 2017 y en el 2019. Y ha sido silenciado por los medios de comunicación. Incluso mi amigo y querido colega que tengo aquí, Hermann Tertsch, periodista de profesión antes de incorporarse a la vida política, sufrió gravísimas agresiones físicas que lo llevaron a un hospital ante el silencio culpable del resto de los medios de comunicación en España. Por cierto, a propósito de Vidal Quadras, el sicario, el asesino, sigue huido y el Gobierno español ha bloqueado que sea incluido en la lista de los más buscados en el ámbito de la Unión Europea. Y ya les digo a todos, que aprovecho que estamos aquí, que hemos preparado una carta conjunta para denunciar esto ante la Comisión Europea, ante este propio Parlamento, y reclamar las medidas oportunas. Y agradezco que muchos ya colegas eurodiputados se están adhiriendo a esta reclamación. La cultura de la cancelación es un ejemplo evidente de violencia verbal para censurar la libertad de expresión. Basta una opinión en redes sociales y te pueden echar del trabajo, o cerrarte una cuenta bancaria, o cancelarte una reserva de hotel si vas a un mitin de Trump, como sucedió con Airbnb en la anterior campaña electoral. Esto es violencia, y hay que decirlo. Pero es que nos enfrentamos a un aparato censor que ya ni siquiera se molesta en utilizar la bandera de la libertad de expresión. Ya ni siquiera la utilizan como excusa para censurar, sino que atacan directamente la libertad de expresión. No hay libertad de expresión. Censura directa es la cancelación a través de las leyes de memoria histórica. España ha sido pionera, pero se extienden ya por toda Europa. La imposición de un relato sobre nuestra propia historia, la censura, aparece como algo fundamentalmente antidemocrático, recogiendo la opinión de un conservador británico, Burke, que decía que la nación es el pueblo de hoy, pero también de los de ayer y de los de mañana. Cuando se reescribe nuestra historia y se impone un relato histórico determinado, se está atacando a la democracia. Censura directa es esa policía polaca, por supuesto mandada por el nuevo gobierno progresista y globalista, entrando en la televisión pública de Polonia para tomar su programación por la fuerza, algo que solo había hecho Jaruzelski en el año 1981. Y no es un tema de la izquierda, es un tema, y hay que aprovechar, del Partido Popular Europeo. Donald Tusk forma parte del Partido Popular Europeo. Si no hay una condena abierta del Partido Popular Europeo a lo que está haciendo el gobierno de Polonia, el Partido Popular Europeo queda ya definitivamente al margen de los partidos democráticos. Que es el momento y el lugar de decirlo. Censura directa es utilizar la Fiscalía para perseguir delitos de odio y callar a opositores. Cuando miles de jóvenes se refugian en las redes sociales donde hay un ámbito de libertad, se acude a los verificadores de noticias que imponen la censura en las redes sociales. Una red como Twitter, que censuraba de forma masiva cuentas y que no tuvo
la garantía de un poder público que garantizase la libertad, ha tenido que ser un rico Elon Musk el que ofrezca algo de libertad a esa red social. Compra Twitter, se levanta la censura o gran parte de ella, se desbloquean millones de cuentas que estaban censuradas, se abre el conocimiento público, el código interno, se descubre que existía incluso programación interna no solo para censurar, sino silenciar, quitar difusión a determinadas cuentas y a determinados mensajes por defecto por el mero hecho de ser conservadores o disidentes del consenso. Se descubre que existía comunicación constante entre los equipos de Twitter con gobiernos de izquierdas, con la candidata Hillary Clinton, con gobiernos izquierdistas en Europa, con ONGs, con organizaciones supranacionales. Y no tenemos respuesta. Y cuando Elon Musk hace pocos días acude a Roma, invitado por Giorgia Meloni, a participar junto a Giorgia y a Santiago Abascal y a otros líderes políticos en la Atresju, y recorre todas las redes junto a sus fotos con líderes conservadores, al día siguiente, inmediatamente, el comisario europeo de Mercado Interior, Tomás Terry Breton, abre un expediente a Twitter, a X, por supuestos incumplimientos de la normativa europea. Esto es la libertad de expresión para determinados burócratas en Bruselas. Y luego siguen hablando, repito, del discurso de odio. Todo lo que no sea aceptar el consenso progre europeo se convierte en discurso de odio. Y si no, es desinformación o fake news. Si expones un escándalo de corrupción de la izquierda, desinformación. Si expones estadísticas sobre criminalidad, desinformación. Si hablas de reemplazo demográfico y cultural, desinformación o teoría de la conspiración. Están organizados para ejecutarlo y tienen esas agencias de verificación de noticias, fact-checkers. Hay que poner de manifiesto que ahora mismo estamos en fase de elaboración en el Parlamento Europeo de una ley de medios de comunicación en Europa que pretende reconocer con carácter de reglamento europeo la existencia de esos verificadores de noticias para contrastar la información en las plataformas sociales. Y esto se ha propuesto por la Comisión Europea y encima, con dinero nuestro, se va a pagar y financiar el funcionamiento de los verificadores de noticias. Pagamos a alguien para que nos manipule y nos restrinja nuestra libertad. Recuerdo un debate electoral en el que Santiago Abascal, presidente de Vox, denunció el elevado número de violaciones en manada cometidas por inmigrantes y habló de que representaban el 70% de las violaciones. Al día siguiente, los verificadores de noticias en España enviaban esos disclaimers, bulo, desinformación, para decir luego en la letra pequeña que Santiago Abascal había engañado porque no era el 70% de las manadas de violadores, sino el 69%. Pero, sin embargo, habían dejado la huella de una mentira, cuando en realidad los que estaban manipulando eran ellos. El problema es que estas agencias de verificación tienen mucho poder. Podríamos seguir. El grupo Meta de Facebook, Instagram, WhatsApp, delegan los verificadores de noticias el control del contenido, el borrado de publicaciones, los famosos carteles de contexto o el bloqueo y suspensión de usuarios. Desde un punto de vista conservador, pero desde el punto de vista del sentido común y de la libertad individual, tendríamos y debemos oponernos. Y el tercer y último bloque sobre esa prensa o la libertad de prensa. Yo aquí poco voy a decir porque, repito, todo el panel y todo el evento va a girar en torno a esa libertad de prensa y tenemos muchos especialistas. Sin embargo, simplemente decir que efectivamente no puede haber libertad de prensa cuando los medios de comunicación están en manos del poder público, fundamentalmente a través de la publicidad institucional. En un lugar de España que, para los que no son españoles y reciben determinada información, parece que es el paraíso de libertad, que es la Comunidad Autónoma de Madrid, donde gobierna el Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, se pagan 27 millones de euros en publicidad institucional, 27 millones de euros a medios de comunicación. Cuando un medio de comunicación en su cuenta de pérdidas y ganancias depende fundamentalmente de lo que recibe del poder público, parece evidente que no va a morder
la mano del que le paga. Pero peor aún que el poder público es cuando los principales financiadores de los medios de comunicación son entidades absolutamente poco transparentes y respecto de las cuales desconocemos cuáles son sus objetivos últimos. Y podríamos citar a Open Society financiando a medios de comunicación en toda Europa para desestabilizar gobiernos en toda Europa. Por eso, frente a eso, yo simplemente decir que tenemos una responsabilidad enorme los partidos del grupo de conservadores y reformistas europeos en eso que ha quedado ya para la historia, en mantenernos en pie en un mundo en ruinas. Efectivamente, el mundo de los derechos fundamentales, el mundo de las libertades públicas está en ruinas y nosotros somos ahora mismo la garantía de la defensa de la libertad del individuo, de la libertad de las familias y la libertad incluso de las empresas y de los medios de comunicación. Tenemos que configurar o seguir trabajando en esa gran alianza en la que tenemos que tener la capacidad de implicar a periodistas para que ejerzan libremente su trabajo en todos y cada una de nuestras naciones. Muchísimas gracias, Antonio Giordano, a LCR Party por pensar en organizar este evento y bueno, pues supongo que como estamos todos con unas agendas tremendas, pues vamos a tener que salir huyendo de esta primer panel. Muchísimas gracias a todos y disfrutar de estos días en grupo.